Muy buenas a todos. Estamos aquí en nuestro nuevo espacio Awaking. Pronto se los voy a presentar, lo estamos terminando de acomodar. Y hoy tengo el agrado de comunicarme para mostrarles el códice biológico. Bueno, este libro ya es una realidad. Estamos hablando de la tesis científica del origen de la enfermedad. Nosotros ya lo tenemos validado, no hay ninguna duda de eso. De hecho, se encargó el doctor Hammer de validarlo. Pero nosotros decidimos hacer un nuevo aporte. El modo en el cual se estaba difundiendo la nueva medicina había quedado truncado, no estaba avanzando. La difamación que sufrió el doctor Hammer generó una mala prensa desde la parte de la comunidad científica, desde la parte de quizás universidades y escuelas de medicina. Cada vez que intentaban acercarse o hacer un approach a la nueva medicina, a las leyes de la biología, se encontraban con todo este historial confuso, agresivo, hacia el doctor Hammer. Entonces dijimos, bueno, nos parece que esto tiene que salir a la luz, que esto tiene que ser gozado y disfrutado por todos los seres humanos. Es el mayor regalo a la humanidad que nos dejó el doctor Hammer. Nosotros ya lo tenemos validado, pero esta es una manera amable de compartir este nuevo paradigma, de ayudar a todos a acercarse a la nueva medicina, a las leyes de la biología, a poder verificarlas de una manera más amable, no tan violenta, en modo de tesis. Es decir, fíjate si se cumple, investígalo, investiguémoslo juntos y tenés la tesis completa. El doctor Hammer presentó una tesis hace ya casi 30 años. Todavía está esperando a ser verificada en la Universidad de Tubinga en Alemania. Este es un segundo intento por comunicar, compartir y difundir objetivamente las leyes de la biología. Van a ver que está totalmente despersonalizado. Obviamente, lo descubrió el doctor Hammer, no hay ninguna duda. Tenemos un montón de autores que también lo antecedieron. No en todo, pero en muchas cosas. Se van a sorprender, es un libro maravilloso. El Códice Biológico revela el origen real de las enfermedades, conectando de manera clara y científica la psique, el cerebro y los órganos. A través de esta obra, el lector entenderá cómo los eventos traumáticos no resueltos o resueltos activan respuestas biológicas precisas, mostrando que los síntomas físicos y psíquicos no son fallos del cuerpo, sino procesos naturales diseñados para ayudarnos en nuestra propia evolución. Este libro no solo brinda un mapa detallado de los mecanismos que rigen la salud y la enfermedad, sino que también invita al lector a repensar su relación con el cuerpo y a comprender que cada enfermedad es una parte necesaria del ciclo natural de la vida. Lejos de concebir la enfermedad como un accidente aleatorio, este libro revela que cada síntoma es una señal biológica con un propósito claro: ayudar al individuo a superar su inhibición de acción, permitiéndole crecer, madurar y evolucionar. A través de un análisis meticuloso y basado en el método científico, se muestra cómo los síntomas pueden agravarse o desaparecer según el desarrollo del conflicto que los originó. Esta obra ofrece una nueva visión de la salud como un proceso integral, profundamente ligado a la biología del ser humano, donde cada enfermedad tiene un pleno sentido biológico, dentro del ciclo natural de adaptación y maduración del individuo. Realmente hemos hecho una obra que podría ser aplicada en cualquier universidad, podría ser puesta a prueba como una tesis. Y tenemos un índice muy interesante que se los voy a leer y voy a tratar de que esto sirva de introducción. En principio hay una dedicación en el libro.
Dedico este códice a todas las personas que con un espíritu inquisitivo y comprometido con el avance de la ciencia han buscado verificar el origen de la enfermedad a través de métodos científicos. A todos aquellos que, pese a no haber contado con los elementos necesarios y suficientes para realizar estos experimentos, han mantenido la convicción de que es posible un cambio de paradigma en la comprensión de la salud. Gracias al apoyo y confianza de todas estas personas, a lo largo de 10 años hemos podido investigar en más de 6.000 casos, experimentar y confirmar este nuevo paradigma biológico, el cual hoy brindamos a disposición de cada uno. Agradezco también a los profesionales del área de la salud que desde su saber han intentado traspasar los límites de lo conocido y a quienes con interés genuino por mejorar su salud han contribuido a impulsar esta nueva visión. Luego tenemos la introducción y les quiero compartir. Bueno, de más está decir que está toda la bibliografía puesta, están los papers científicos, que no es un dato menor. Hay laboratorios que han verificado muchas de las premisas que hablamos. Este es el índice, ¿sí? Son varias hojas. Le voy a leer los títulos porque también tienen subtítulos. Introducción, capítulo 1, objetivos. El origen de todas las enfermedades fundamentado en las explicaciones de las 5 leyes biológicas. La primera ley, van a ver las leyes de la biología descritas como nunca antes, con el método científico. Explica el origen de toda enfermedad. Obviamente no me estoy comparando con el Dr. Hammer, ¿sí? Estamos hablando de libros disponibles de acceso a cualquier persona. El Dr. Hammer dejó claramente la tesis, pero quedó ahí guardada. Segunda ley explica las 2 fases de la enfermedad. Tercera ley explica el comportamiento de los órganos y tejidos del cuerpo durante las 2 fases de la enfermedad, dependiendo de su origen embriológico. Cuarta ley explica el rol de los microbios. Quinta ley explica el sentido de por qué y para qué existen las enfermedades. Capítulo 2. Planteamiento del problema. La necesidad de un cambio de paradigma. Impacto en el paradigma científico y médico. Implicaciones sociales, implicaciones políticas y económicas. El cambio cultural. Conclusión. Capítulo 3. Hipótesis. ¿Es observable y repetible la primera ley de la biología? ¿La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta? Método de investigación. Capítulo 4. Desarrollo de fundamentos teóricos. Observación de la primera hipótesis. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Observabilidad y repetibilidad de la primera ley, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, basándonos en mucha experiencia, basándonos en tomografías de cerebro, basándonos en encuestas, basándonos en un montón de datos reales. Observabilidad y repetibilidad de la segunda ley, de la tercera ley, cuarta ley, quinta ley. Casos de estudio. Tienen 40 casos de estudio. Para cerrar este video introductorio del códice biológico, el cual pronto presentaremos en vivo aquí en nuestra sede de Ingeniero Maswich. Los que no puedan estar, obviamente, se los enviamos el libro. Los que lo quieran comprar y aún no lo compraron, lo van a poder hacer sin problemas desde la web, awakingproject.com. Van a sección libros, ahí tienen el códice, en formato ebook o en libro físico. Realmente, si quieren un libro que valga la pena, para mí es este. Antes de leerle los casos, les quiero contar también que en el capítulo 5 hay respaldo de artículos científicos y de autores que validan absolutamente toda la nueva medicina, Cada uno con una premisa, pero todos juntos hacen la nueva medicina. Lo tenemos, le falta un poco igual, porque Hammer termina de unir, dar vueltas y demás, o sea, llega a un nivel nuevo. Esto nunca estuvo. Hay gente que dice, no, esto ya existió en el pasado. No, esto es mentira. Esto no existió en el pasado. Sí hubo muchos approach, hubo acercamientos, pero nunca algo tan concreto y con un método científico. Nunca hubo una ciencia. Tenemos autores como David Servan Schreiber, Dr. George Grodek, el padre de la psicosomática, Franz Alexander, Hans Seil, Sigmund Freud, Jung, Lawrence Lejean, François Dolto, Henry Laborie, Antonio Damasio, Walter Cannon, Anthony Béchamp,
Buah. Tenemos varios. Después sigue la encuesta, después tienen las conclusiones y demás. Les voy a leer solamente el primer caso para que entiendan, ¿sí?, de qué estamos hablando. Y además mostrarles que tenemos todas las tomografías, todos los relés del cerebro con los vínculos de los órganos afectados. Y también, esto venían pidiendo mucho, y para sacar ese diccionario bioemocional que anda dando vuelta, que es más peligroso que otras teorías que andan dando vuelta, pusimos a modo de diccionario orgánico, parte por parte, tejido por tejido y el conflicto que lo activa, ¿sí? Tejido por tejido y el conflicto que lo activa. Les voy a mostrar un poquito más. Fíjense que también tenemos los vínculos con las tomografías, cómo se van ubicando, cómo poder encontrar los relés cerebrales. Órganos, tejidos, invaginaciones. Este es realmente es un manual de nueva medicina, además de ser una tesis en sí mismo. Explica todos los programas biológicos, todos los funcionamientos. Tenemos incluso el relé de la ventana telepática, ¿sí? Algo ya confirmado y verificado. Bueno, y para los que preguntan, está esa especie de, llamémoslo, diccionario orgánico por tejido de conflictos biológicos, ¿sí? Uno no puede nunca decir, tenés un problema con tal persona, eso está mal, siempre va a estar mal, porque hay miles de opciones y posibilidades. Vos podés decir, hay un tejido involucrado y un órgano involucrado, dependiendo del origen embriológico y la capa germinal. Bueno, habrá un contexto biológico, habrá un programa biológico, en fase activa funciona así, en fase de reparación funciona así, estos son los raíles asociados, hay recaída o no. Si hay lateralidad biológica y aplica, podrá ser de un lado par, del lado impar, etc. Pero más que eso no podés, pero ya eso te precisa el conflicto. No poder eliminar un bocado, no poder eliminar una situación, no poder asimilarla, no querer escuchar, separación del contacto, etc. Están todos los tejidos y todos los órganos por primera vez en un librito bien simple. Bien, les voy a narrar brevemente voy leyendo y me dan ganas de leer todos los capítulos. Este libro, La Gran Confusión, El Origen de la Vida, hacen una colección espectacular de libros. Realmente, como yo siempre les digo, esto lo hago como si yo tuviera que volver a empezar, ¿no? Y básicamente para mi hija. Y todos los que los quieran disfrutar, bueno, bienvenidos sean. Vamos a la página 169 y empiezan los casos. Aquí tienen también, por ejemplo, el esqueleto con los conflictos de cada parte y cada hueso. Tienen también los músculos, cada parte, cada conflicto en cada parte del músculo, cada músculo. Bien. Y tienen, por ejemplo, también, acá tenía como una especie de diccionario, ¿no? Glándula mamaria, el conflicto que lo activa y así con todos los órganos y tejidos del cuerpo. Bien, les voy a leer solamente el primer caso de estudio como para que entiendan lo profundo de este códice y por qué se llama códice. Caso 1. Conflicto de miedo a la muerte y el cáncer de pulmón. El conflicto biológico. Julio, un hombre de 67 años diestro, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, específicamente un adenocarcinoma, poco después de haber resuelto un conflicto relacionado con el miedo a la muerte. Durante la pandemia declarada, que ya conocemos, Julio vivió con un profundo miedo a contagiarse. No compartía el mate con nadie, ni con su mujer. Estaba totalmente paranoico, sintiendo que su vida estaba en constante peligro. El miedo a la muerte es un conflicto biológico que activa el programa en los alvéolos pulmonares, ya que el cuerpo intenta adaptarse mediante la reproducción de alvéolos pulmonares para aumentar de esa manera la capacidad respiratoria y mejorar la absorción de oxígeno en situaciones de peligro y así lograr escaparse y correr más rápido del atacante o del peligro.
En la fase activa, durante la pandemia, Julio estaba en fase activa del conflicto de miedo a la muerte. Su cuerpo comenzó a producir células adicionales en los alvéolos pulmonares como una respuesta biológica de adaptación. Este proceso es un mecanismo de supervivencia en el cual el crecimiento celular aumenta la capacidad respiratoria para enfrentar lo que su cerebro percibe como una amenaza de vida o muerte. Resolución de conflicto. Una vez que terminó la pandemia y Julio percibió que estaba a salvo, su cuerpo entró en fase de solución. Al resolver el conflicto en sus alvéolos pulmonares, que habían crecido durante la fase activa, comenzaron a inflamarse y a descomponerse, lo que le llevó a acudir al médico, debido a que tosía y expectoraba sangre, donde fue diagnosticado con cáncer de pulmón. El diagnóstico, en lugar de tranquilizarlo, activó nuevamente un profundo miedo a la muerte, agravando su situación al reactivar el conflicto original. Afortunadamente, el nieto de Julio, como pasa en muchas familias, nieto, hijo, etc., le explicó que el proceso inflamatorio que estaba experimentando era una fase natural de reparación. Le ayudó a entender que esta inflamación no era un enemigo, sino una respuesta biológica diseñada para descomponer el tejido proliferado o tumor, tras la resolución del conflicto. Con esta nueva comprensión, Julio, luego de 3 dolorosos meses, con recaídas constantes, pudo salir del miedo, resolver el conflicto biológico y confiar en que su cuerpo estaba haciendo lo necesario para volver a la normalidad. Tarea que no fue para nada fácil, y menos en alguien de tan adentrada edad que tiene tantos dogmas impuestos. Pero sus ganas de vivir fueron mayores y decidió confiar en su cuerpo y en la naturaleza. Fase de reparación. Una vez que Julio superó el miedo y entendió el proceso biológico, su cuerpo continuó el proceso de reparación. La inflamación de los alvéolos pulmonares, aunque incómoda, era parte del proceso de descomposición del tejido adicional que se había formado durante la fase activa del conflicto. Con el apoyo de su nieto y la comprensión de las leyes de la biología, Julio logró atravesar este proceso sin recaer en el miedo, permitiendo que su cuerpo completara la reparación. Reflexión. Así son todos los casos, Todos los casos. Este caso muestra cómo el conflicto de miedo a la muerte activado durante la pandemia llevó al desarrollo de un cáncer de pulmón, alvéolos pulmonares más precisamente. El diagnóstico médico erróneo solo agravó el miedo, lo que demuestra la importancia de comprender los procesos biológicos detrás de la enfermedad. Con la ayuda de su nieto y el conocimiento de las leyes biológicas, Julio pudo recuperar la paz y permitir que su cuerpo finalizara el proceso de reparación de manera natural. Si estás interesado en el libro, awakeningproject.com, podés adquirirlo, libro físico. Vamos a hacer la presentación a mitad de marzo, van a estar invitados todos los que hayan adquirido el libro, incluso los que compren el libro El origen de la vida, La gran confusión o los mapas de la enfermedad, también van a poder venir a la presentación. Les vamos a enviar por mail, luego de la compra que hagan, la dirección, el día, la hora y todo lo que necesitan saber para venir. Si lo quieren comprar online, a nivel ebook, lo pueden pedir, y si quieren que se lo enviemos a todas partes del mundo, se envía. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un corto tiempo en la presentación. Chao, gente.